Gracias. Hola, iglesia. Bueno, tenemos esta serie que hemos estado hablando del amor más allá de la razón. Y ahora vamos a hablar de la misericordia misteriosa. Hace unos meses atrás, cuando le di al pastor Irán la opción del domingo que podía predicar, no me di cuenta que era el último domingo, así que qué responsabilidad me di yo solito de predicar el último domingo del año presencial. Claro, va a estar el sábado, el 23 y después el 31, pero qué especial poder estar aquí con ustedes. Voy a empezar con una historia que me voy a relacionar mucho con los padres. Puede ser que muchos de los padres que están acá se van a conectar conmigo y van a recordar esta escena. ¿Se recuerdan cuando tuvimos nuestros primeros hijos? Pues de repente el primer hijo, y unas semanas o de repente meses después había que llevarlos al doctor. Y entonces, como buenos padres, fuimos entonces al doctor y llevamos entonces a nuestro hijo o hija, dependiendo quién fue su primer hijo, o los demás hijos también, porque es una escena que se repite muchas veces. Entonces, fuimos entonces al doctor y vemos entonces aquel niño, nuestro hijo o niña, depende si fue su primer hijo o una hija. Entonces la tenía ahí en sus brazos y usted sabía lo que iba. Usted sabe a ese chequeo que le hacen entonces a los bebés. Pero llega un momento entonces de que obviamente el niño o la niña va a estar entonces ahí confiado en sus papás, en los brazos de su mamá, de repente con sus ojos abiertos y ahí confiando entonces o dependiendo plenamente en su papá o en su mamá. Está entonces ahí en esos brazos. En nuestro caso, si no me equivoco, mi esposa me dijo, yo no puedo, tenlo tú, y me lo pasó entonces a mí porque ya sabía lo que venía su primera vacuna. Entonces llega su primera vacuna y entonces tengo al bebé ahí con mucha confianza, con sus ojitos, aquellos ojitos chiquititos, viendo entonces a su papá diciendo, estoy en un lugar seguro. De repente mira a su mamá, estoy en un lugar seguro. Está entonces contento ahí con el ambiente. De repente mira a alguien con una bata blanca, la enfermera, y después viene el doctor también con otra bata blanca. Todo parece bien, pero llega el momento. Yes. Lo tomo entonces para protegerlo, pero yo sé lo que viene más adelante. Viene el doctor o la enfermera y pone entonces la inyección. Miro los ojitos de mi hijo o mis hijas después, abriendo así como, y no era que me estabas cuidando, algo así como, no, que me proteges, y entonces, unos segunditos así como, ¿qué pasó aquí? Y empieza el grito de dolor. No sé cómo, entonces empieza entonces a llorar y no solamente él, la mamá a un lado y yo también así como, ¿por qué le está pasando esto? ¿No les parece que muchas de las veces es lo mismo que pasa con nuestro Dios y nosotros que somos sus hijos? Que a veces estamos en las circunstancias de la vida y Dios nos tiene en sus brazos, pero vienen algunas veces peor que el dolor de una inyección, y vienen pruebas, enfermedad y cosas que pasan en nuestra vida y estamos en los brazos de Dios pensando, la vida es feliz, la vida, ¿qué me puede parar? Y de repente viene el pullón y abrimos los ojos y Dios, ¿por qué me dejaste? ¿Dónde estás? ¿Por qué me puede pasar esto a mí? Desde la perspectiva del padre, desde la perspectiva del doctor, desde la perspectiva de Dios es, hey, sigues aquí en mis brazos. Yo también me duelo. Me duele a mí también. Siento el dolor. Y Dios mismo entonces nos dice, aquí estoy. Pero muchas veces, como el padre sabe y el doctor sabe, es necesario ese dolor. Es necesaria esa vacuna. Si no te pongo esta vacuna, te puede dar una enfermedad más fuerte y puedes hasta morir, dependiendo de la vacuna que le están entonces colocando. Así que es necesario el dolor. En el caminar de la vida, en el caminar de la vida cristiana y también en el caminar de nuestra vida aquí en la tierra, vamos a encontrar eso. Muchas veces que nos vamos a encontrar en las pruebas, en el dolor, y algunas veces nos vamos a preguntar lo siguiente: Dios, ¿dónde estás? Dios, me abandonaste. ¿Por qué me está pasando esto a mí?
Y aquí viene otra de los asuntos que vamos a estar tratándolo hoy en este servicio, en este mensaje, es ¿por qué a aquel sí le contestas y a mí no me contestaste o no me has contestado? ¿Cómo hacer cuando tenemos una petición delante de Dios y a veces el Señor lo responde rápido y a veces el Señor no responde tan rápido? Y más cuando estamos en una comunidad cristiana decimos, oh, alegre aquel hermanito o hermanita que Dios le contestó la petición. Pero ¿y qué de mí? Oh, Dios tiene hijos predilectos que a unos de sí les contesta rápido y a otros no. Y empiezan las ideas en nuestra mente, en nuestro corazón, es ¿por qué aquel sí y por qué a mí no? No podemos, y voy a hacer un comentario aquí que espero no ofender a nadie, pero esa es la realidad, no podemos torcer el brazo de Dios. ¿Qué estoy diciendo con eso? No puedo entonces decir, Dios, si te doy esto, si te doy mi vida, ¿me puedes contestar a mi petición? Que ya rato la tengo, ya 1 año, 2 años, 3 años. No podemos torcer el brazo de Dios. Y aquí voy a darle entonces algo que de repente lo puede, es algo que se puede entonces malentender. Pero déjeme decirlo. Si a usted lo escucha en un canal de televisión y le dicen, mira, si usted da $100 y deposita entonces $100, Dios va a contestar entonces a su petición. Y no estoy dando una cantidad, pero si da tal cantidad, Dios entonces le va a contestar entonces a su petición. ¿Eso es algo como que quiere torcer el brazo de Dios? ¿Quién soy yo para decirle entonces acá, miren, al final va a haber un grupo de personas acá y cuando se acerca, si usted le da un billetillo de a 100, no. Ellos no se lo van a aceptar, ¿verdad? Pero espero, así que la oración va a ser contestada. No podemos torcerle nuestro brazo a Dios. Y lo voy a decir de esta manera. Cuidado con ese tipo de mensaje de querer torcerle el brazo a Dios por querer complacer nuestras necesidades o nuestras peticiones. Y aquí viene la idea. Como para terminar con un mensaje del final de año de esta manera, pero lo necesitamos. ¿Qué pasa cuando usted le pide a Dios? ¿Cuál es la respuesta que usted quiere? Generalmente vamos a querer que Dios nos responda con un sí. Y sí, algunas de las peticiones que tengamos con nuestro Dios nos va a entonces contestar rápido y va a haber entonces un sí. Pero ¿qué pasa cuando la respuesta es un no? Ese cuesta más, eso duele más. Yo quiero decirles que la respuesta de Dios, porque Él es Dios, puede ser un no. Y eso es lo que vamos a ver hoy en esta tarde. Cuando Dios nos responde a nuestras preguntas, a nuestras peticiones, a nuestros deseos, y su respuesta es un no. ¿Queremos eso? No lo queremos. Pero aquí viene el otro asunto. Necesitamos ese no de parte de Dios. Eso es lo que vamos a aprender hoy. Hay un personaje en el Nuevo Testamento que se llama Pablo. Y Pablo, vamos a leer esa historia de Pablo. Resulta que Pablo es el gran misionero para los gentiles en el Nuevo Testamento. Uno en la iglesia, entre los apóstoles, fue el hombre que Dios eligió para esparcir su evangelio por muchos lugares. Es más, si usted va a leer cada una de las cartas del Nuevo Testamento, la mayoría fueron inspiradas por Pablo. Dios guió por el Espíritu Santo, obviamente usando a Pablo, pero Dios lo usó. Y el evangelio fue predicado en aquel tiempo por sus viajes misioneros. Un hombre de Dios. Vamos a irnos a 2 Corintios más adelante. No lo vamos a leer todavía en el capítulo 12, pero del versículo 1 al 6, Pablo, después pueden leerlo, cuenta una historia. Cuenta la historia de que él tuvo la oportunidad de que 14 años antes de haber escrito esta carta, Dios lo llevó al cielo. Imagínense, lo lleva entonces al cielo y él pudo ver cosas que nadie ha visto, dice él. Uno se podría pensar y decir, ¿por qué solo dedicó 6 versículos y no nos contó más de lo que vio cuando fue al cielo? Pero miren lo que él hace. 2 Corintios 12, 7 al 10. Se los leo. Aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas, le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo,
Mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, porque el poder de Cristo puede actuar a través de mí. Versículo 10. Es por eso que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Colocamos entonces una pausa aquí. Pablo, ¿por qué no me contaste que viste en el cielo? No, que me estás diciendo acá de que en vez de presumir las cosas que vio en el cielo, dice que él no, se humilló y empieza a contarnos de sus debilidades, porque en las debilidades, dice él, está entonces el poder de Dios, está la fortaleza de Dios. Eso es lo que está diciendo entonces acá el apóstol Pablo. Dice que le puso un aguijón en su carne. Esta palabra aguijón se puede traducir como una espina. Si de repente, bueno, la espina, cuando miran las rosas tiene entonces la espina, pero también se puede traducir como una estaca, una lanza, esas puntiagudas que entonces pueden entonces puyarnos o puyar algo. En este caso dice Pablo de que sí tenía entonces ese aguijón en su carne, algo que lo puyaba entonces frecuentemente y diariamente. Vamos a ver un poquito más acerca de esto. Estaba tratando de recordarme una escena donde tuve más dolor. Y me recordé de esta escena. Tenía más o menos como 8 años, allá en mi pueblito de Honduras, Santa Rosa de Copán, y tenía 8 años y con los muchachos jugábamos entonces fútbol. Solo que en aquel tiempo entonces todo lo que pareciera pelota lo usábamos entonces con pelota. Todo lo que parecía un campo lo usábamos entonces como un campo. Imagínense los muchachitos de 8 años jugando fútbol, pero en una pendiente. Para empezar, no era plano, sino que medio pendiente, pero ahí jugábamos. No era una pelota de soccer, era una pelota de básquetbol. La que hemos encontrado, estábamos con una pelota de básquetbol jugando soccer. Pero divertidos nosotros ahí. No sé cómo quise hacer una maniobra de que quise traer la bola para acá, pero ya no pude jalarla muy bien y los 2 pies se me fueron para enfrente y lo único que hice fue poner mi mano. Pongo mi mano y fue un dolor terrible. Ya se imagina, hablando entonces de dolor como Pablo. ¡Qué dolor! No sé cómo, creo que mi mamá no estaba todavía por ahí, mi enfermera, pero no estaba. Pero no sé cómo dijeron, oh, llamen a la vecina, ella es sobadora. No sé si en su país hay eso de sobadoras. Entonces traigan a la sobadora a sobarme el brazo, porque obviamente algo le pasó en sus ligamentos al niño. Entonces me puse entonces con la sobadora y empieza con unas aceites, no sé qué, pomadas, qué sé yo, empieza entonces a sobarme el brazo. Pueden sentir el dolor ahí. Empezó entonces a sobarme el brazo. Yo ni aguantaba, hasta desmayándome estaba ahí, porque ella sobándome entonces el brazo. Y ya cuando miró clamándome y empezó a ver que entre más le hacía, empezaba entonces la muñeca a ponerse bien, bien hinchado. Digo, oh, yo creo que el niño está quebrado. Ya. Bueno, terminé entonces en el hospital y sí, con 2 meses después con un yeso, literalmente. No sé si algún médico por acá me puede corregir, pero lo que me dijeron era que se me había quebrado el radio. Desde ahí ya no escucho la radio por acá porque me quebró la radio. Entonces, pero pasé 2 meses con el yeso. Después me decían, ¿y por qué esa señora te sobó? Entonces, bueno, pues ahí los muchachos y cosas de pueblo, entonces ahí había que hacer lo que la sobadora decía. Pero qué dolor inmenso el tenerlo entonces ahí. Yo lo sufrí un poquito, pero lo que dicen que Pablo sufrió parece que fue algo más. Es un aguijón en la carne que tenía siempre. Los comentaristas nos ayudan un poco a tratar de dar conclusiones de qué es lo que Pablo tenía como ese aguijón en su cuerpo, y algunos dicen que creen que son los ojos, basados en este versículo. Se lo voy a leer acá, Gálatas 4 del 13 al 15. Sin duda recordarán que yo estaba enfermo la primera vez que les llevé la buena noticia. Aunque mi condición los tentaba a no aceptarme, ustedes no me despreciaron ni me rechazaron. Todo lo contrario, me recibieron y me cuidaron como si fuera un ángel de Dios o incluso el mismo Cristo Jesús. Siguiente versículo, donde
¿Dónde ha ido a parar el espíritu de alegría y de gratitud que antes tenía? Y aquí viene la respuesta, o lo que algunos creen. Estoy seguro de que ustedes se hubieran arrancado los propios ojos para dármelos de haber sido posible. Entonces, con este versículo, algunos interpretan que lo que Pablo tenía es que tenía problemas de los ojos, era un poco de esos ojos así resaltados y le costaba entonces mirar, y ahí viene algunos apoyando no solamente con este versículo, sino que se recuerdan que en algunas de las cartas de Pablo en las cárceles, algunos entonces eran los escribas de él les dictaba y personas que estaban con él les encargaban entonces de escribir. Entonces ahí apoya esa teoría de que el aguijón de la carne de Pablo era entonces sus ojos. Bueno, esa es una postura. Otra de las posturas es que no eran los ojos el problema, sino que era algo entonces espiritual. Tenía un pecado que siempre le asediaba. Otros decían, no, era algo como depresivo que él tenía. Más si ustedes leen toda la carta Segunda de Corintios, toda esa carta, suena muy depresiva esa carta, porque ya es al final de su ministerio y suena entonces así como media depresiva, y algunos que les gusta la psicología cristiana, entonces dicen, ese era el aguijón que tenía Pablo. Otra de las posturas. Otra postura dice, no, el problema que tenía Pablo era jorobado. Entonces, él tenía problemas en la espalda debido a muchas cosas, alguna desorden en su espalda o debido también a tantos latigazos o varazos que le dieron por la fe. ¿Se acuerdan que muchas veces fue latigado? Entonces, le dieron tal manera en la parte de arriba de la columna que se fue entonces jorobando, y ese era un dolor fuerte que él tenía diario. Bueno, bonitas las posturas que se cuentan, pero la Biblia no exactamente nos dice cuál era ese aguijón que él tenía. Y en parte, qué bueno que no lo dijo, porque si la Biblia dijera claramente cuál fuera ese aguijón, dijeran, para todos entonces que tienen problemas de los ojos, ese es el aguijón de la carne, o ese es el dolor más fuerte que pueda tener alguien. Al dejarlo así abierto, eso nos da un poco la idea de que cualquiera podemos aplicarlo, cual sea nuestro aguijón. Todos tenemos un aguijón. Usted tiene un aguijón en su carne, como la de Pablo. De repente no son los ojos, de repente no es la columna, de repente no es la depresión, de repente no es un pecado, pero todos tenemos entonces un aguijón en nuestra carne. Una estaca, el talón de Aquiles le puede decir, o una debilidad puede ser, o una enfermedad. Todos tenemos algo que cada día tenemos ese dolor y sentimos el sufrimiento. Hay un libro que está en inglés, pero se lo voy a mostrar acá y se lo voy a resumir acá para que la tengan difícil. Si saben inglés, por favor lean este libro. The Point of Your Turns, encontrando el propósito en su dolor. Y aquí vamos a ver el punto de la espina, o el propósito, podríamos entonces ya captando esta idea, el propósito que traen entonces las espinas a nuestra vida. Todos vamos a tener entonces algunas espinas. El autor coloca 4 de esas espinas que dice, según él, estos 4 son los más sobresalientes. Escuchen el primero, así lo resume él. Una de las espinas que la mayoría de gente tiene es entonces el dolor físico. Sí, algunos tienen alguna enfermedad que lo va a seguir por un buen tiempo. Y más cuando vayan entrando entonces, o nos vayan entrando los años, van a aparecer entonces enfermedades que son enfermedades que no se van a quitar con una aspirina, no se van a quitar entonces con un Alka-Seltzer. Va a necesitar entonces hacer más tratamiento para esa enfermedad. Ese puede ser un aguijón en la carne, el dolor físico. Bueno, esa es una. ¿Qué tal de las enfermedades implacables? ¿Qué es eso de enfermedades implacables? Ese escritor dice de que la depresión o cualquier síntoma espiritual o mental que usted tenga, esa es una enfermedad entonces implacable. Que tenga la tendencia fácilmente a deprimirse. Eso no se arregla fácilmente. Eso va a llevar tiempo entonces con ese aguijón, y usted va a tener que lidiar con eso. ¿Qué le parece la número 3? Dolor relacional. ¿Qué pasa cuando
perdemos una relación cercana, ya sea con un familiar bien cercano, con sus hijos puede ser, o con sus cónyuges, o con sus padres, o con una relación entonces bien cercana, o un amigo que usted quiera, y se rompa esa relación y pasan entonces meses. Yo he escuchado de años de mamás y papás que dicen: tengo tantos años que no he escuchado de mi hijo, de mi hija. Oh, ese es un aguijón en la carne que solamente con Dios se puede llevar. Otro de los aguijones entonces que algunas de las personas pueden tener o podemos tener. ¿Qué les parece este? El pecado y la tentación. Este es otro de los aguijones que lo vamos entonces a tener en la vida. ¿Qué pasa cuando hay un pecado, hay una tentación que es frecuente en usted y que va a venir entonces la tentación semana a semana? Algunas veces en el Señor la va a vencer, pero otras veces va a recaer en ese pecado, en esa tentación. Sí, es un aguijón en la carne que lo va a sentir. ¿Qué podemos hacer con estos aguijones? Tenemos el consejo de Pablo. Y Pablo por lo menos entonces nos da una de ellas. Y yo quiero colocar dos opciones. ¿Qué hacer con estos aguijones? Número 1, lo van a ver ahí en sus pantallas. Ora para que Dios te quite el aguijón. Ora para que Dios te quite el aguijón. Podemos entonces orar y podemos entonces decirles a Dios: Dios, ayúdame con este aguijón y quítame este aguijón. Tú tienes el poder para hacerlo y quitarme entonces este aguijón. Gracias a Dios, gloria a Dios. Por lo menos alguien dijo amén, que sí tiene confianza de que Dios tiene el poder para ayudarnos. Claro que sí Él lo puede hacer. Y solo que quiero hacer también honestos, algunos aguijones Él los va a quitar, pero van a haber otros aguijones como Pablo que no. Pero acuérdense de esto, es que Dios quiere que nosotros le digamos entonces a Él cuál es nuestro aguijón y caminemos con Él y que nos ayude a quitarlos o a lidiar con ese aguijón. Él lo puede hacer. ¿Por qué no venir a Él y decirle: Dios, ayúdame con este aguijón? Bueno, vamos entonces con Pablo. Pero Él me dijo: te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Te basta mi gracia, porque de Él, entonces, gracias, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Vamos a empezar entonces a dar un poquito de consuelo y de dirección. Cuando nosotros le pedimos al Señor, muchas veces somos, y hay que decirlo, queremos entonces la respuesta a nuestra manera y en nuestro tiempo. Y hay que decirlo, a veces somos egoístas. Queremos entonces, si tenemos algo que queremos pedirle al Señor, ¿me lo puede responder en 1 minuto? ¿En 10 segundos? ¿En 1 segundo? Entonces, porque queremos entonces la respuesta así. Pero ¿qué pasa cuando no? Ahí viene la parte egoísta de nosotros. ¿Saben que eso es como el niño cuando está allá en los brazos del papá o la mamá? El niño no sabe, sí, no sabe que va a pasar el dolor, pero no sabe todo lo bueno que implica esa inyección. A veces vamos a necesitar pasar por ese dolor porque el Señor quiere que entendamos cosas que no la podríamos entender si no tuviéramos esa inyección, si no tuviéramos esa estaca, si no tuviéramos entonces ese aguijón en nuestra carne. Y aquí viene la palabrita que les acabamos de decir: bástate de mi gracia. Dios quiere entonces que nosotros nos encomendemos a Él y le digamos: Dios, no entiendo por qué todavía estoy aquí, o por qué todavía me duele, o por qué no se ha solucionado, pero quiero comprender como Pablo, de bástate de mi gracia. Y mire lo que dice aquí la Biblia. La debilidad y la vulnerabilidad son las únicas formas de ver y experimentar el poder de Dios. Se lo leo una vez más. La debilidad y la vulnerabilidad son las únicas formas de ver y experimentar el poder de Dios. Ahí es la frase: cuando entonces somos débiles, entonces llegamos a ser fuertes. Cuando usted es vulnerable, cuando usted reconoce su debilidad, el Señor entonces tiene todo el campo para decir: ok, ahora obro yo. Cuando reconocemos eso. Por cierto, ¿quiénes son de México? Levanten la mano los que son de México.
No sabía que habían tantos mexicanos aquí. Bueno, qué bueno. Estuve en México el fin de semana pasado y estuve en Ciudad México, estuve en Puebla y después también estuve en Toluca predicando y en unas conferencias. En esta oportunidad casi no puedo hacer eso, pero algunas veces lo hago. Se fue el asistente, que es mexicana, y su esposo conmigo. Entonces llegamos el jueves en la noche y me dijo César, su esposo: mira, te van a tener con una agenda muy llena, es mejor que comamos tacos hoy. Entonces, y te voy a llevar a los mejores tacos. ¿Cuáles creen que son los mejores tacos en México? No los del restaurante, los de la calle. Entonces me llevó a la calle. Qué preciosos tacos. En el fondo de mi mente estaba pensando: estoy en la calle, estoy aquí en medio de tanta gente, no sé cómo lo prepararon. Y miraba que aquí es ¿cómo se llama? Con bolsas aquí para hacer la comida. Y miraba al taquero que sin bolsas y dándole. Yo digo: oye, ojalá que se haya lavado las manos, a ver si no me da algo en la noche. Entonces, pero los tacos estaban riquísimos. El viernes en la mañana se me acerca Angie y me dice: ¿cómo estás? ¿Dormiste bien? ¿Estás bien? ¿Tu estómago está bien? Le digo: no, de maravilla, estoy bien. Comí muy bien. Entonces me dice César: ¿sabes? Hay unos taquitos pequeños. Alguien me dijo el nombre, él me dijo el nombre ahí, pero hay unos taquitos así chiquititos. ¿Cómo se llaman? Sudados, eso es. Deliciosos. ¿Quieres probarlo? Claro, vamos entonces a probarlo. Entonces ahí voy entonces a comer esos tacos sudados. Y es la segunda vez. En la noche di la conferencia ahí en el seminario, y al final entonces del seminario, allá en Puebla, dice el presidente del seminario: Williams, hay unos tacos que quiero que pruebes. Ya estaban tacos hasta acá. Aquí voy, pero estaban buenos también los tacos. Pero ¿por qué le estoy contando esto? Antes del viaje, y esto me ha pasado varias veces, ya estoy al final del año. Ya, Señor, las fuerzas no están tan fuertes como al inicio del año o cuando era más joven. Sé todas las responsabilidades que tengo, de estar entonces en 2 conferencias con el seminario, estar con alumnos el sábado. Me invitaron a predicar una iglesia de uno de los estudiantes que no sabía que tenía 3 servicios y había que predicar a las 9, 10:45 y 12:30. Señor, no sé cómo voy a hacerle. Ayúdame. En tu debilidad, en tu vulnerabilidad está mi poder. Cuando llegamos al Señor, le dijimos: Señor, yo no puedo. Yo ya no tengo las fuerzas. Necesito de ti. Y esa cena y esa oración, ya voy, Señor, voy porque ya está, pero la verdad que yo no puedo. Me recuerdo hace como unos 20 años atrás, una de esas primeras experiencias, jovencito, tenía como 26 años en ese tiempo, maestro de seminario, sí, ahí están los jóvenes. Entonces, me dijeron: hay una conferencia nacional en Honduras, en el sur de Honduras, y queremos que usted entonces predique. Y con todas las actividades había que, ustedes saben, conferencia de jóvenes, el sábado en la noche, viernes en la noche, todo el sábado lleno entonces de talleres que yo tenía que dar, y el domingo. Antes de ir, ya estaba en la misma situación. Señor, no estoy listo para todas esas conferencias y todos los talleres, no estoy preparado, necesito de ti. Es más, casi les digo: mire que me estoy así como enfermando, tengo gripe, escuchen, así, poniéndote medio excusa porque no quería ir, porque me sentía cansado y que no estaba listo. Y ahí voy: Señor, no puedo, hazlo tú. ¿Saben que fue una de las conferencias que más recuerdo? Al ponerme entonces a predicar la palabra de Dios y ver la reacción del montón de jóvenes, gloria a Dios. Hace poquito, en enero, fui a Honduras, después de tanto tiempo de no estar en esa conferencia de pastores. Se me acercaron muchos de ellos. Miren el poder de Dios. ¿Se acuerdan que yo no quería ir? Y varios de esos pastores fueron llamados en esa conferencia. Porque yo dije: ¿quién está recibiendo el llamado de Dios que puede pasar acá enfrente? Y eso no lo tenía planeado así. El Señor me lo puso y pasaron varios, pero yo ni los reconocí. Ahora son pastores de las iglesias. Uno de ellos es pastor, imagínense, en Londres, en una iglesia hispana en Londres. Y así como, ¿cómo? Mi poder se perfecciona en la debilidad. Muchas veces vamos a necesitar ir al Señor y decir: Señor, ya no puedo, necesito de ti. Y tenemos que reconocer esto. Número 2, una es orar, y la otra es: acepta la espina como un regalo. Acepte la espina
como un regalo que viene de Dios. Vamos a estar en unos días, el 25 o el 24, dependiendo sus tradiciones. Nosotros, como tenemos ya lo mixto, celebramos el 24 y el 25 también. Así que muy bien, tenemos las dos celebraciones. Así que cuando llegue ese tiempo de los regalos, va a encontrar ese montón de regalos que le van a dar. Algunos va a tener que decir, oh, qué bonito, ¿por qué me regalaste esto? Pero hay que hacerlo. Pero van a encontrar entonces regalos que le gustan y regalos que no le gustan. En caso del aguijón, en caso de la debilidad, tenemos que llegar a un punto de decirle, Señor, gracias por este regalo. No entiendo, me duele, me golpea todas las mañanas, todos los días, pero si viene de ti necesito recibirlo. Así como Pablo lo hizo, él lo recibió. Mire lo que dice el versículo 9. Cada vez él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Versículo 10. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Chuck Swindoll dijo lo siguiente. Si no conocen quién es Chuck Swindoll, fue el presidente del seminario de Dallas y sigue pastoreando y predicando la palabra de Dios por muchos lugares. Y él daba el siguiente consejo. Cuando entrevisten a una persona dentro de su iglesia para un trabajo administrativo o para ser el pastor, no se enfoquen en todo lo que ha logrado esa persona. Él dice, enfóquense todo lo que Dios está haciendo en él, en la persona. Y si es un corazón enseñable que reconoce sus debilidades, esa es la persona correcta para la posición. No es tanto cuántos títulos tiene, cuánto ha hecho. En el caminar con el Señor es cuánto estamos con el Señor diciéndole gracias Dios, porque en mis debilidades tú te perfeccionas. No soy yo, eres tú. Van a ver una foto ahí en la pantalla y es una foto de Johnny Tada o Tate, no sé cómo le pronuncian, Erickson Tate. Resulta que Johnny nació bien, nació caminando como cualquiera de nosotros, pero le gustaban muchas las cosas, muchos de ejercicios, y le gustaba también el buceo y nadar. En cierta oportunidad, cuando tenía 17 años, parece que estaba un poco nublado y no pudo ver bien la profundidad de la bahía donde se tiró. Entonces se tiró y estaba muy baja la profundidad del mar, y después de ahí se quebró varias vértebras de la columna, y desde esa oportunidad entonces ella quedó así como la pueden ver en esta fotografía, inmóvil desde el cuello hasta abajo. Ella relata, y su historia entonces relata en sus libros, de que después de haber pasado eso, empezó entonces a quejarse con Dios. Y hasta la frase, ¿por qué no me quitas este aguijón de mi carne? Yo ya no puedo vivir así. Y cayó en depresión, hasta quería matarse, quería quitarse la vida. Pero llegó un momento en que se puso entonces con Dios y a dialogar entonces con Dios y decir, bueno, si tú me vas a dejar así, viene el texto, que en esta debilidad te muestre tu poder. Hoy por hoy ha escrito 30 libros, tiene un programa que impacta a millones, no solamente aquí en Estados Unidos, en todo el mundo, por su situación. Dicen que en cierta oportunidad se fue entonces al baño de las mujeres y allí estaban varias mujeres. Y entonces le hicieron esta pregunta. Oh, Johnny, siempre te ves tan bien, tan feliz en tu silla de ruedas. Ojalá tuviera yo tu alegría. Varias mujeres alrededor asistieron. Sí, ¿cómo le haces? Ellas preguntaron y Johnny respondió, yo no lo hago. Déjame decirte cómo funciona. Después de que mi esposo, Ken, se va a trabajar a las 6 de la mañana, estoy sola hasta que escucho que se abre la puerta principal a las 7 de la mañana.
Cuando llega una amiga, levantarme mientras la escucho hacer café. Oro: oh Señor, pronto mi amiga me dará un baño, me vestirá, me sentará en una silla, me cepillará el pelo y los dientes y me sacará por la puerta. No tengo fuerzas para enfrentar esta rutina una vez más. No tengo recursos, ni siquiera tengo una sonrisa para llevar el día. Pero tú sí, Señor. ¿Puedo tenerla, Dios? Te necesito desesperadamente. Entonces, ¿qué pasa cuando tu amiga entra por la puerta del dormitorio?, preguntó una de las mujeres. Vuelvo la cabeza hacia ella y le dedico una sonrisa. Voló desde el cielo. No es mía, es de Dios. Y así dijo, señalando sus piernas paralizadas: cualquier alegría que ves hoy fue ganada con esfuerzo esta mañana. No sé cuál es el aguijón, no sé con qué es lo que estás luchando, pero Johnny, como Pablo, aprendieron a vivir con ese aguijón y reconocieron que en la debilidad es una buena oportunidad para que se perfeccione y para que se muestre el poder de Dios. Sea cual sea tu debilidad, tu aguijón, ojalá que puedas abrazar la gracia y decirle: Dios, no sé por qué está aquí todavía, pero quiero que tú te muestres con poder. ¿Qué les parece si se ponen en pie? Y oro. Mi Dios, hay muchos aguijones acá, representados a los que están aquí presencialmente y los que están viendo en línea. Es más, hay algunos que al no escuchar tu respuesta se han alejado de ti y no quieren saber nada de ti porque se sintieron defraudados. Pero aquí estamos nosotros, al terminar este año, y diciéndote: Dios, si hemos viendo para atrás, hay muchas cosas por alegrarnos, pero también hay muchas cosas que no sabemos por qué están. Queremos, como Johnny y como Pablo, llegar a ese contentamiento a pesar de los aguijones de la vida. Te pedimos, mi Dios, que seas tú el que nos ayudes y poder contemplar tu gracia en medio de nuestras debilidades. Gracias, mi Dios, por hablarnos. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén.